Hola amigos, un día como hoy, 3 de noviembre de 1978, hace exactamente 43 años, mis compañeros de promoción de la Escuela José María Vargas de Medicina estábamos entrando al aula magna de la Universidad Central de Venezuela para graduarnos de médico. Una fecha inolvidable para todos y que dio fin a nuestra educación médica inicial y nos conformó en un grupo que aún hoy, 43 años después, sigue siendo bastante unidos, nos mantenemos en contacto. Y hoy, casualmente, hablando con uno de ellos, el doctor Oscar Cedeño, estuve conversando y reflexionando sobre cómo ha cambiado la medicina desde aquel noviembre 3 de 1978 hasta ahora. Y bueno, quería compartir con ustedes esa reflexión de 43 años de ejercicio profesional en diferentes áreas. Y quizás uno de los más grandes cambios que hemos tenido en la medicina es la forma en que el médico aborda al paciente. En esa época nosotros fuimos instruidos en un arte. También tiene muchos elementos científicos, pero en realidad es un arte, que era la semiología. No sé si algunos de ustedes estarán conocedores de ese término. Que es la capacidad que tiene el clínico a través de una serie de recursos de interrogatorio y de examen físico para indagar una serie de elementos que configuren un diagnóstico presuntivo. Es decir, que aun cuando no le hemos hecho ningún tipo de examen confirmatorio al paciente, ya tenemos una idea bastante aproximada de cuál puede ser la naturaleza del problema que aflige al paciente. Esto requiere, por supuesto, un profundo interrogatorio de los antecedentes familiares y personales de la persona. Indagar cuáles son las enfermedades que ha tenido, síntomas o signos anteriores que han tenido no solo el paciente, sino por supuesto también sus familiares más cercanos. Dentro de ese marco conceptual es muchísimo lo que el médico puede presumir que puede ser la causa de la enfermedad. Inmediatamente después de esto, que es lo que se llama la apertura de la historia médica, viene un elemento importantísimo que es el examen físico. Y el examen físico integral, es decir, de cabeza a pie, donde el médico actúa como una suerte de Sherlock Holmes, buscando evidencia a través de sus sentidos, del oído, del olfato, hasta del gusto, sobre todo de sus manos y de lo que puede escuchar, a través de herramientas tan básicas como el estetoscopio o las técnicas manuales de la palpación y de la percusión. Era muchísimo lo que un médico en ese entonces podía entender que estaba pasando dentro del organismo del paciente. Y solo cuando ese cuadro estaba armado, era cuando el médico entonces simplemente acudía a lo que se llaman las técnicas paraclínicas para poder verificar o rechazar lo que ya para ese entonces era su hipótesis diagnóstica. Hoy me comentaba Oscar que él se pone furioso cuando un médico recibe al paciente hoy y dice: déjame hacerte una placa o déjame hacerte una tomografía para ver qué tienes. Y contrastábamos eso porque en nuestra época, para el momento en que uno mandaba o solicitaba un estudio de diagnóstico por imágenes, ya uno tenía una impresión diagnóstica. Uno no pedía el estudio para que el estudio revelara el diagnóstico. Uno pedía el estudio para confirmar o rechazar la impresión clínica que ya teníamos. Sin embargo, la medicina se ha transformado. Y la medicina de hoy es una medicina de test y de estudios. Test de laboratorio, test microbiológico, test de tomografía, resonancia, ultrasonido y muy poca semiología, muy poca clínica. De hecho, es preciso llamar la atención de que muchos médicos jóvenes de estas últimas generaciones no examinan integralmente a sus pacientes. Le comentaba a Oscar
Que yo tengo años que una persona no compara mis pulsos derechos con mi pulso izquierdo, y mucho menos con los pulsos pedios en los pies. Yo tengo años que voy al médico y no me miden los reflejos, ni el aquiliano, ni el de la patela, ni ningún otro, ni el del codo. Tengo años que no me hacen un examen neurológico, y eso que me he visto por muchos médicos. Pero ahora el protocolo es totalmente diferente a esos médicos que nos formamos hace 43 años. Ahora uno va, habla unos cuantos minutos con el médico y no tiene ninguna otra alternativa que esperar que vengan los resultados del laboratorio para que entonces el médico sepa qué es lo que a usted le pasa. En antaño, no era que no teníamos esos estudios, pero era parte del arte médico tratar de descubrir, de precisar con anticipación qué era lo que tenía el paciente, cuáles podían ser sus posibilidades diagnósticas en algo que nosotros los médicos llamamos diagnóstico diferencial, que es pensar no solamente en uno o en dos diagnósticos, sino en una cadena de posibilidades que van a ser discriminadas en función de los hallazgos del examen físico, de las informaciones que nos dan en lo que se llama el anamnesis, esa averiguación del pasado del paciente y de su familia. Entonces, bueno, es importante ver cómo en 43 años ha cambiado la ciencia y el arte de la medicina, se ha hecho más tecnológica, más basada en instrumentos, pero aquellos médicos que todavía recuerdan el arte de la semiología clásica tienen una ventaja sobre los nuevos médicos que son muy dependientes de los estudios. Y es que los estudios también se equivocan. Las interpretaciones de los estudios pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Y en esos momentos es la perspicacia, la inteligencia y la experiencia de un médico que sabe lo que está enfrentando, lo que permite hacer un diagnóstico excelente, o estar perdido en el limbo tratando de adivinar qué es lo que tiene el paciente, mandando cada vez estudios más costosos a ver si alguno de ellos les dice qué es lo que tiene el paciente. Bueno, amigos, esta es la reflexión de hoy a mis 43 años de graduado. Un saludo pero sumamente cariñoso a todos mis compañeros de promoción, y bueno, y un saludo a todos aquellos que fueron nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros guías, y a todos aquellos médicos que nos han sucedido como nuestros alumnos, nuestros discípulos o simplemente nuestros amigos. La medicina es una de las más nobles profesiones que hay. Requiere un alto grado de vocación y de valentía para enfrentar el sufrimiento humano. Y los que nos hemos desenvuelto en diferentes partes de la medicina, algunos en total control, contacto directo con los pacientes, y otros un poco distanciados por razones del tipo de medicina que practicamos, todos pasamos por una escuela de medicina, todos tuvimos la experiencia de tocar a un paciente, de sentir su dolor, de sentir su aflicción y de tratar de infundir en ellos un optimismo racional sobre la esperanza de ser sanado. Entonces, muchas gracias por escucharme y espero que sigan atendiendo en mis programas y mis episodios en mi portal drcisneros.com y muchos otros portales que tengo destinados a la salud, a la medicina, a la tecnología y a la calidad de vida. Entonces, gracias por haberme escuchado hoy en la celebración de mis 43 años de graduado, en conjunto con todos mis compañeros, que sé que algunos de ellos me van a escuchar como siempre. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Me despido aquí desde los Estados Unidos, José Antonio Cisneros. Gracias.